Ok, bien hermanos, voy a compartir con ustedes pantalla. En, en las últimas clases hemos estado viendo diversos temas, pero que han surgido a raíz de estar analizando lo que ocurrió en la historia de Caín y Abel. Y el día de hoy voy a tratar de empezar a unir todas esas piezas del rompecabezas para que podamos ver ahora el panorama un poco más completo. Hemos hablado primeramente acerca de los deseos. Eh, Veíamos que de entrada una persona que tiene deseos definitivamente es porque tiene necesidades. Por lo tanto, Dios, en cierta forma, podríamos decir, Dios no tiene deseos. ¿Por qué? Porque Dios es todo, lo abarca todo, está en todo y todo le pertenece. Por lo tanto, decir que Dios tiene deseos es decir que Él tiene carencias y por lo tanto dejaría de ser Dios. Así que para poder entender eh, el deseo que Dios tiene hacia nosotros, necesitamos entender primeramente qué deseo tenía el Padre Celestial para nuestros espíritus. Y generalmente decíamos en clases pasadas que muchos contestan que lo que Dios desea es que regresemos con Él. Y dijimos que esto no es del todo correcto. Lo que Dios desea para nuestros espíritus es que podamos ser como Él, pero no nace de sí mismo, sino que este deseo nace porque nosotros queríamos eso. En realidad, ese deseo que expresamos en el plan de salvación es el deseo de nosotros. Y nosotros le pedimos al Padre que nos diera la oportunidad de ser como Él. Por lo tanto, el Padre hizo suyo nuestro deseo y presentó el plan de salvación como la forma en la cual nosotros podíamos adquirir todos los atributos necesarios para ser como Él. ¿Por qué surge ese deseo en nosotros? Porque nosotros simplemente recibíamos del Padre y al recibir del Padre sentimos solamente vergüenza porque no dábamos nada, no aportábamos nada a nuestra existencia ni a la existencia de otros seres. Ante esa vergüenza es que nosotros tuvimos ese deseo de decirle al Padre, déjanos ser más como tú para que podamos dar, para que podamos también nosotros emanar de esas virtudes que tú tienes. Ante ese buen deseo, el Padre accede y nos permite venir a esta tierra. ¿Qué deseo tenía Jesucristo respecto al plan del Padre? Pues simplemente que se hiciera su voluntad y que fuera para él la gloria y la honra. ¿Qué deseo tenía Lucifer respecto al plan? Él quería la honra y la gloria. Quería quitarnos el albedrío para que entonces ningún alma se perdiera y de esta forma todos regresáramos nuevamente a nuestro lugar de origen. ¿Cómo es que podríamos regresar a nuestro lugar de origen? Sencillamente porque no habría progreso. Tendríamos que volver a donde estábamos primero. Pero al no haber progreso, pues ciertamente estaríamos en las mismas condiciones. Por lo tanto, el plan de Lucifer fue rechazado, él se revela y entonces es echado. Y bueno, hay una historia al respecto, ¿no? Pero lo que sí debemos recordar es que el plan surge por nuestros deseos ante el Padre. El Padre hizo suyo nuestro deseo y Jesucristo hizo suyo el deseo del Padre. Por lo tanto, hermanos, podemos tener la certeza de que nuestro deseo también era el deseo del Hijo de Jesucristo. Y Él, por amor a nosotros, por amor al Padre, es que se ofrece a sí mismo como un rescatador. Junto con esto, hermanos, también hemos hablado
eh, de que en las escrituras, en Perla de Gran Precio, se nos habla de que que Adán y Eva invocaron el nombre de Dios y que además de invocar, también lo adoraron. Por lo tanto, en una de las clases hablamos de lo que es la adoración y lo que es la invocación. Veíamos que adorar es el acto de postrarse, el acto de reconocer la grandeza y la gloria de Dios. Por lo tanto, en donde quiera que andemos, podemos mostrar reverencia a Dios, y la adoración no se limita a un lugar, no se limita a una ceremonia. Simplemente es algo que nos acompaña constantemente, como cuando decimos que podemos orar en todo lugar y en todo momento. Así es como hacemos la adoración. Por lo tanto, la idea de que adoramos solamente en día de reposo es incorrecta, o que adoramos en la iglesia, también eso es incorrecto. Podemos adorar en cualquier lugar. Esa palabra, adorar, está asociado a la palabra inclinarse, eh, mostrar reverencia, y es un acto de sumisión y humildad ante la autoridad superior que está ante nosotros. Eh, ok, en cuanto a la palabra invocar, está asociado a el concepto de alabar, de reverenciar, de mostrar eh, el nombre o los atributos de una persona. Y está, bueno, viene de la palabra yadá. En esencia, podemos decir que eh, invocar es algo así como cuando alguien lanza una flecha y tiene la esperanza, tiene el anhelo o incluso la certeza de que va a pegar en el blanco. Por lo tanto, lanzar es ciertamente saber que alguien va a contestar en los cielos. En este caso, estamos hablando de invocar a Dios. A diferencia de lo anterior, que la adoración es en cualquier lugar, la invocación sí tiene momentos específicos. Por ejemplo, en la oración, cuando oramos, invocamos Padre Celestial o nuestro Padre Celestial, Padre Eterno, etcétera. A partir de ese momento comienza esta invocación. Eh, lo usamos también al momento de cantar himnos. Cuando cantamos himnos, estamos haciendo alabanza y por lo tanto estamos invocando a Dios en cantos para que le lleguen a Él de forma agradable. De tal forma que a través del canto expresamos nuestro agradecimiento o nuestra necesidad espiritual ante Él. Junto con ello también podemos expresar la grandeza, podemos pedir, podemos realizar ordenanzas, y por eso es que ahí ya podemos hablar de momentos específicos o incluso lugares específicos, como lo es la pila bautismal en el momento del bautismo, eh, o la mesa sacramental cuando se bendice el pan y el agua, de tal forma que ya la invocación ahora sí tiene lugares. En la antigüedad, cuando se invocaba a Dios, se hacía en el altar, y la adoración pues se hacía constantemente. Y esto lo mencionamos porque era necesario debido a que los hijos de Adán amaron más a Satanás que a Dios. Y entonces el decir que amaron más a Satanás es una referencia al hecho de rechazar la invocación, es decir, no lo invocaban,
pero más allá de eso, ni siquiera lo adoraban. No había respeto, reverencia hacia Dios. Y por lo tanto se tornaron en una generación bastante carente de ese amor hacia Dios y hacia las creaciones. Por lo que cada quien empezó a hacer lo que quería. Pero para poder entender esta parte de que cada quien hace lo que quiere, necesitamos entender la palabra idolatría. Los hijos de Adán empezaron a hacer idolatría, o en otras palabras, una abodá zara, es el término hebreo, que significa adoración extraña o extranjera, y hace referencia al hecho de que la persona primeramente se adora a sí mismo, hace una idolatría de sus propios deseos, de sus propios anhelos, al grado de llevarlo a salir de control, a que las cosas se desborden porque primeramente están sus propios deseos. Generalmente, los tres, en el judaísmo, los tres, vamos a decirle, pecados que están asociados al concepto de idolatría es la ira, el enojo, la irritación, el rencor, etcétera, el asesinato y el incesto. Y en este aspecto del incesto, no solamente se trata de la relación familiar, de los actos sexuales dentro de la familia, sino que podríamos sustituir este concepto de incesto por adulterio, fornicación, mm, inmoralidad. Y en el caso de asesinato, podríamos hablar de matar a una persona a través de las malas palabras, de los insultos, de la falsedad de nuestro testimonio. Y todos estos tres pecados, y obviamente sus variantes, son considerados como pecado de caret, o sea, pecado de muerte. Y entonces, bueno, a esto sí quisiera leérselos, algo que dice primeramente el Zohar, y dice, los antiguos sabios dijeron, enojarse equivale a cometer idolatría. Y después en el Talmud dice, toda persona que se esfuerce, si es sabia, perdón, toda persona que se enfurece, si es sabia, pierde su profecía. Dice, la vida de los coléricos no es vida. En pocas palabras, perdemos el espíritu, por lo tanto no hay profecía, no hay testimonio, perdemos conexión espiritual y por lo tanto quedamos a expensas de nuestro cuerpo. Al perder la conexión espiritual con Dios, evidentemente viene un rechazo automático del Espíritu Santo y entonces no hay manifestación espiritual. Entonces quedamos a expensas de nuestra propia fuerza y al hacer esto, entonces es mucho más fácil que quedemos a expensas de lo que nuestro cuerpo desee, no nuestro espíritu. Y por eso dice que los coléricos, la vida de los coléricos no es vida, porque simplemente caemos en el punto de pensar en todas las cosas que nos acarrean muerte, desde continuar enojados hasta deseos de sustituir nuestro enojo por otros actos que obviamente están en relación a el cuerpo humano. Eh, entonces, los hijos de Adán, al estar cayendo en sus propios deseos, empiezan a cometer este acto de idolatría, que no tenía nada que ver todavía con adoración a árboles, adoración a figuras de madera o figuras de yeso, era la adoración de sus propios deseos.
la adoración de sus propios cuerpos. Y esto precisamente fue lo que les lleva, o lo que en las escrituras se comunica con el hecho de decir que amaron más a Satanás. Entonces, amaron más a su propio adversario, es decir, a ellos mismos, que a Dios. Y en este proceso de amar a Satanás, el siguiente nivel pues es amar al otro, al que está frente a nosotros, en este sentido de que amaron más a Satanás, se refiere a que amaron más a sus opositores, eh, en el sentido de que se oponían a su propia vida o progreso. Y entonces empezaron a asociarse entre sí, de tal forma que quienes amaban a Satanás buscaban a otra persona que también amara a Satanás. Y así es como se fue extendiendo entre los hijos de Adán. Pero nace Caín. Ah, perdón. Eh, ahora, esta parte de la idolatría que comentábamos, es algo que es parte de nosotros, está dentro de nosotros como el primer Satán. Posteriormente, al asociarnos con una persona más que también ame a Satanás, pues nos crea un vínculo. Pero esto que sentimos, en cierta forma, viene de manera natural, instintiva, eh, y conforme vamos creciendo, va teniendo conciencia de lo que significa el burlarse de alguien, insultar, dar un golpe, meterle el pie, etcétera, ¿no? Desde las cosas más básicas que pueden ser las, entre comillas, travesuras de un niño, hasta las cosas más graves como el asesinato, la difamación. Y todo esto surge porque nuestros cuerpos son carnales, sensuales y diabólicos. O en pocas palabras, contienen algo llamado el Yetzer Hará, la mala inclinación. Todos la poseemos, desde que nacemos hasta que morimos. Sin embargo, como decíamos, al ir aprendiendo y al ir creciendo, vamos teniendo mayor conciencia y obviamente vamos controlándola, vamos manejando esta maldad que hay en nosotros, de tal forma que el espíritu pueda controlar el cuerpo. Eh, y bueno, aquí podríamos mencionar que algunas personas han llegado a creer que el suprimir o el hecho de que alguien castigue su cuerpo negándose algo es una de las formas de vencer esta maldad, pero no es la forma. La forma de poder vencer el Yetzer Hara es estando conscientes de que es la maldad interna. No es la maldad que viene de un ser del mundo espiritual a susurrarnos, sino que es nuestro propio Satán interno el que nos está hablando y nos está diciendo que algo es bueno, deleitable, que nos va a hacer más como Dios. Lo mismo que le pasó a Eva en el jardín. Ahora nos sucede a nosotros. Pero repito, no es la voz de un ser exterior, sino es la voz interior la que nos da esta inclinación al mal. ¿Cómo se vence? Por estar conscientes de esa voz, de esa mala inclinación interior, no echándole la culpa a otro ser. Así es como podemos empezar a vencerla. Esta maldad entra o se desarrolla en nosotros como parte de nuestros instintos al querer comer, al tener frío, al tener sueño, eh,
al incluso el deseo de caminar, de hablar, y hasta ese punto, este mal deseo o esta mala inclinación es al mismo tiempo la que nos ayuda también a poder progresar. Si nosotros no tuviéramos esa mala inclinación, entonces no habría en sí un estado de probación, no habría en sí ni vida ni muerte, de tal forma que entonces es necesaria esta maldad porque es necesario que exista una oposición en todas las cosas. De lo contrario, entonces todo estaría como muerto. Pero conforme vamos creciendo y vamos teniendo conciencia de esta maldad, entonces la ventana principal por la cual nosotros reconoceremos el mal es por el ojo, que en hebreo es ayin. La palabra ayin, o más bien la letra ayin, que es esta que vemos como una especie de flama de dos llamas, de, o más bien una llama de dos flamas, eh, es lo que se considera como la letra moderna de Allín, y su valor numérico es 70. Mucho ojo con los valores. Vamos a empezar a manejar un poquito este concepto también. Entonces, el ojo vale 70. Y a través de esto, de este 70, es que nosotros vamos interiorizando lo bueno y lo malo. Vamos observando, estamos viendo. Lo que llama mucho la atención es que, por ejemplo, la palabra mirar en hebreo es re, y la palabra mirar eh, no se limita solamente a alguien que está usando los ojos, sino cuando las escrituras dicen, y aconteció que Jehová me dijo, mira, y miré, esa expresión significa que todos los sentidos se concentran en el acto que va a suceder. Todos los sentidos en el acto que va a suceder. Y entonces cuando el ángel dice, mira, y aconteció que yo miré, significa que puse toda mi atención, mis sentidos estaban únicamente en lo que se me estaba indicando. Eh, entonces, hermanos, menciono esto porque aparentemente mirar podríamos considerarlo solamente como la asociación con los ojos, pero en hebreo, mirar asocia todos los sentidos. Y cuando nosotros miramos lo malo, cuando nosotros miramos lo que hace daño, entonces nuestros sentidos evidentemente se concentran en eso malo. Y entonces empezamos a alimentar el cuerpo y al espíritu con lo malo. Y a esto, hermanos, se le conoce como el ojo malo o el ojo del mal. Algunos lo llaman del malvado, ¿no? Para que tengan un mejor entendimiento. Sin embargo, eh, hay otra terminología que se usa, eh, surgida de una cabalá más oriental, y se conoce como el mal de ojo. En realidad, el mal de ojo no existe en la Biblia. Ese término no aparece. Sí aparece el ojo del malo o el ojo malo. Incluso cuando el Salvador eh, habla del ojo, dice, si tu ojo es malo, échalo fuera, pero no dice el mal de ojo. ¿Por qué surge este término del mal de ojo? Porque empezó a combinarse con conceptos orientales, evidentemente asociados a la brujería, a la hechicería. Eh, no obstante, hermanos, sí debemos recordar que el ojo es una ventana que permite la entrada de ideas, conceptos, energía,
que llega a nuestro cerebro y se transmite en todo nuestro cuerpo. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que lo que vemos llega a nuestro cerebro no como una imagen real, sino llega como un código, de tal forma que llega chispazos eléctricos asociados a los líquidos que tenemos en nuestro cuerpo. Y entonces, hermanos, cuando nosotros miramos y ponemos todos nuestros sentidos en lo que estamos mirando, de eso estamos alimentando el alma. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Aquí voy a hacer una pausa para que podamos tener un momento de preguntas. Nos comenta hermana Sonia, dice Juan, ¿es posible que repitas este concepto del ojo malo de forma resumida? Ok, bien. El ojo malo es cuando nosotros eh, miramos la maldad de otras personas hacia nosotros o cuando nosotros alimentamos de maldad nuestro cuerpo de tal forma que transmitimos esa maldad a través también del ojo o de las palabras. Eh, es una especie de... nosotros miramos para codiciar, miramos para maldecir, miramos para dar bendición, miramos también para recibir la bondad de otra persona. Los ojos, por eso les llaman a muchos poetas las ventanas del alma, eh, porque ciertamente a través de ellas transmitimos mucho de lo que somos, pero también mucho de lo que recibimos. Así que a esto se le conoce como el ojo del malo, cuando recibe cosas malas, pero también transmite cosas malas. Es diferente al mal de ojo, que está relacionado con la hechicería. Y se dice que la persona puede hacer invocaciones y lanza una maldición por tan solo mirar. Eh, en realidad no es tan fácil de entender este concepto, aunque sí es real, hermanos. Pero ahorita no nos vamos a enfocar en esta parte del mal de ojo, ya lo veremos más adelante. Ahorita solamente necesito que nos concentremos en el hecho de que el ojo malo recibe maldad, pero también transmite maldad. Es la ventana por la cual entra la información. No sé si tengan preguntas, hermanos. Si se dan cuenta, hemos visto muchos conceptos, desde los deseos, las concupiscencias, que son los deseos desmedidos o desbordados. Hemos hablado de adoración, hemos hablado de, perdón, cuando adoramos y cuando invocamos, perdón. Entonces, sí son varios conceptos que hemos estado manejando. Hermana Sofía nos dice, ¿todos tenemos ojo malo? Sí, todos tenemos ojo malo porque todos tenemos mala inclinación. Mientras sigamos teniendo este cuerpo mortal, que es carnal, sensual y diabólico, seguiremos viviendo con Yetzer Hara, y por lo tanto el ojo malo sigue en nosotros, pero podemos de vez en cuando, de forma simbólica, echarlo fuera de nosotros, de tal forma que podamos mirar con bondad, que podamos mirar con misericordia, que podamos mirar con justicia, y entonces ese mal ojo lo convertimos por un buen ojo.
No sé si alguien más tenga otra pregunta o comentario. Bien, solamente no olviden que el- la letra allí está asociada al valor 70. Entonces, ahí es donde empezamos a ver un poquito también sobre estos conceptos numéricos que aparecerán también más adelante. Termino, antes de que se cierre la sesión, solamente Juan, mencionando también. Juan, Sí, hermano. perdón, pero ahorita pienso algo. ¿El allí, el 70 es para ambos o cada uno? El valor. Eh, ¿Es para ambos, se refiere a ambos ojos? Sí, ambos ojos. Bueno, sí, 70 es allí y la palabra allí como palabra significa ojo en singular. Entonces podríamos decir que serían 70 y 70. Ok, No, eso me no refería a un quisiera, 140. sin embargo, no quisiera que lo entendiéramos así. ¿Por qué razón? Porque en hebreo la letra allí eh, tiene una composición propia. Por lo tanto, estas dos flamitas que se ven tienen valores numéricos específicos y es diferente. Entonces, preferiría mejor solamente que nos quedáramos con la idea de que el ojo, ya sea bueno o ya sea malo, tiene el valor de 70. Únicamente. Ok, Ah, ah. thank you. Sí, para que no entremos después en conflicto con la interpretación de la letra. Muy bien. Ah, sí, sí, me da tiempo. El concepto de la lengua del maligno o lengua mala, que en hebreo es la shonjara, es, está asociado precisamente a lo que decíamos sobre el ojo del mal, o el ojo del mal, perdón. Eh, Incluso en la letra moderna vemos las dos flamitas que se unen, hacen una representación de los ojos que finalmente desembocan en la boca. Y entonces la shonjara es cuando nosotros podemos pronunciar el bien y pronunciar el mal. Por eso la shonjara también se conoce como lengua dividida o lengua de serpiente, porque con la misma bendecimos y con la misma maldecimos. De tal forma que entonces la mayor hipocresía se manifiesta en la lengua. Nos dice hermana Sofía, el ojo malo nos ayuda para ver lo malo, es decir, reconocerlo. Sí, el ojo nos ayuda a reconocer el mal, pero evidentemente también si nosotros no lo educamos, si no educamos el ojo, entonces lo malo lo recibe como bueno. De tal forma que, por eso decía el Señor, el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque si tenemos ojo malo, entonces no reconocemos lo malo, sino que lo que es malo lo llamamos bueno. Y ahí es donde nuestro propio ser nos engaña y caemos en la famosa apostasía. Entonces, pero sí, si el ojo es bueno, evidentemente reconocerá lo malo. Eh, Dice Rashi al respecto de la lengua, dice que, bueno, la shonjara o la mala lengua es tan poderosa que es capaz de matar a tres hombres, al que habla, al que escucha y de quien se habla. Así que entonces es importante saber que una de las formas más comunes de asesinar no es con pistola, no es con tanques, es con las palabras. Así es como se construye y así es como se destruye. Entonces, hasta aquí vamos armando el rompecabezas.
Permítanme, cierro sesión para continuar en la siguiente.